Shalom a todos. Veremos la parashá de esta semana y la analizaremos a través del método Pardes. La parashá es la parashá Korach. Está en números 16:1 al 18:32. También veremos la haftará correspondiente a esta parashá, que es Isaías 66:1 al 24. Empecemos como de costumbre por el método Pardes, por el Pshat, el significado simple. En la Parashá Korah se relata uno de los eventos más dramáticos y significativos del libro Números, Korah, quien era primo de Moisés y Aarón, y junto con Datán, Abiram y 250 líderes de la comunidad, decidieron rebelarse contra la autoridad de Moisés y Aarón. Esa rebelión no fue solo un acto de desobediencia, sino que también puso en tela de juicio el liderazgo divinamente designado de Moisés y de Aarón, cuestionando su legitimidad y acusándolos de haberse arrogado demasiado poder. Korah, quien era levita, argumentaba que toda la comunidad de Israel era santa y que Moisés y Aarón no tenían derecho a elevarse por encima del resto del pueblo. Esta afirmación aparentemente democrática escondía una profunda envidia y un deseo de poder por parte de Korah. Es importante destacar que esta rebelión no fue solo contra Moisés y Aarón, sino que en última instancia fue contra Dios, quien había designado a Moisés y a Aarón para sus roles. Moisés, mostrando una vez más su humildad y su deseo de resolver conflictos de manera pacífica, propuso una prueba para demostrar quién había sido realmente elegido por Dios. La prueba consistía en que Korah y sus seguidores eh, presentarían incienso ante Dios y él decidiría quién era su elegido. Esta prueba no era arbitraria, ya que el incienso era un elemento sagrado del servicio del tabernáculo que sólo los sacerdotes designados podían ofrecer. El resultado de esta prueba fue trágica y dramática. La tierra se abrió y tragó a Korah, Datán, Abirán y su familia, lo que simbolizaba el rechazo absoluto de su religión por parte de Dios. Además, un fuego divino consumió a los 250 hombres que habían presentado el incienso, subrayando la gravedad de su transgresión. Este evento sirvió como una advertencia para todo Israel sobre las consecuencias de desafiar la autoridad divina establecida. Posteriormente, para reafirmar la elección divina de Aarón como sumo sacerdote, Dios instruyó a Moisés para recoger una vara de cada jefe de la tribu de Israel, incluida la vara de Aarón. Estas varas fueron colocadas en el tabernáculo y al día siguiente la vara de Aarón había florecido, produciendo flores y almendras. Este milagro no solo confirmó la elección de Aarón, sino que también simbolizó la vida y la bendición que proviene de seguir las órdenes divinas. Este relato subraya varios puntos importantes. Primero, la legitimidad del liderazgo de Moisés y Aarón. La rebelión de Korah puso en duda esta legitimidad, pero los eventos que surgieron demostraron claramente que Moisés y Aarón
habían sido elegidos por Dios para liderar al pueblo de Israel. Segundo, la santidad del sacerdocio. El incienso y la vara florecida de Aarón subrayan la santidad y la elección divina del sacerdocio arónico. No cualquiera podía asumir esta responsabilidad sagrada. Debía ser alguien designado por Dios. Tercero, el peligro de la rebelión y la envidia. La historia de Korah nos enseña sobre los peligros de la envidia y la ambición desmedida. Korah y sus seguidores fueron castigados severamente por su desafío a la autoridad divina. Cuarto, la importancia de la obediencia a Dios. La tragedia que sufrieron Korah y sus seguidores sirve como una lección para el pueblo de Israel sobre la importancia de obedecer a Dios y respetar las designaciones divinas. Esta para allá también tiene un profundo significado espiritual. La rebelión de Korah puede ser vista como una metáfora de las luchas internas que todos enfrentamos. Korah representa el ego y el deseo de poder que todos debemos aprender a controlar y subordinar a la voluntad divina. Además, la vara florecida de Aarón simboliza la idea de que la verdadera vida y bendición proviene de seguir el camino de Dios y aceptar su liderazgo. En el contexto histórico, la rebelión de Korah ocurrió en un momento de gran incertidumbre y descontento entre el pueblo de Israel. Estaban en el desierto, enfrentando múltiples desafíos y pruebas en tiempos de crisis. Es común que surjan líderes que cuestionen la autoridad establecida y prometan soluciones fáciles. Sin embargo, la historia de Korah nos recuerda que la verdadera solución proviene de seguir la guía de Dios y de aquellos que Él ha elegido para lidiar y para liderar a su pueblo. Además, esta para allá destaca la importancia del servicio y la dedicación a Dios. Moisés y Aarón no buscaron el poder por sí mismos, sino que fueron llamados por Dios para servir al pueblo de Israel. Su liderazgo se basa en la humildad, la dedicación y obediencia a Dios, en contraste con la ambición y la envidia de Korah. En resumen, la Parashá Korah nos ofrece lecciones valiosas sobre la legitimidad del liderazgo divino, la santidad del sacerdocio, los peligros de la rebelión y la envidia, y la importancia de la obediencia a Dios. Estos temas siguen siendo relevantes hoy en día, ya que todos enfrentamos desafíos similares en nuestras vidas personales y comunitarias. La historia de Korah nos llama a reflexionar sobre nuestras propias motivaciones y a buscar siempre la guía divina en nuestras decisiones y acciones. El nivel de remes, o sea, el significado alegórico. La rebelión de Korah puede ser interpretada como una alegoría profunda que va más allá del simple desafío de la autoridad de Moisés y Aarón. Este evento representa la lucha contra la autoridad divina y la estructura ordenada de la sociedad, ofreciendo una lección eterna sobre la importancia de respetar el orden establecido por Dios y las consecuencias de intentar subvertirlo. Korah y sus seguidores simbolizan la resistencia humana al orden divino. En un nivel más profundo, su rebelión puede ser vista como una metáfora de la lucha interna que todos enfrentamos entre nuestro ego y nuestra sumisión a la voluntad divina. Korah, un miembro de la tribu de Levi, no estaba satisfecho con su posición privilegiada y deseaba más poder y reconocimiento. Esto refleja una verdad universal sobre la naturaleza humana.
La ambición y el deseo de poder pueden llevar a desafíos incluso en las estructuras más sagradas y ordenadas por Dios. La prueba de los incensarios es una alegoría poderosa. El incienso en la tradición judía es un símbolo de, de las oraciones y la devoción que asciende hacia Dios. Al insistir en ofrecer incienso, Korah y sus seguidores estaban intentando usurpar una función sagrada que no les correspondía, simbolizando así la arrogancia humana al tratar de asumir roles y responsabilidades que no le han sido otorgados por Dios. El resultado fue catastrófico. Un fuego divino consumió a los 250 hombres que ofrecieron el incienso, subrayando la idea de que las funciones sagradas y las estructuras divinas no pueden ser usurpadas sin consecuencias. La vara florecida de Aarón es otra alegoría rica en significado. En la narrativa bíblica, la vara es un símbolo de autoridad y liderazgo. La floración milagrosa de la vara de Aarón, produciendo flores y almendras, es una validación divina de su liderazgo y sacerdocio. Alegóricamente, esto puede interpretarse como un símbolo de la vida y la prosperidad que proviene del liderazgo legítimo y de la obediencia a Dios. Las flores y las almendras son símbolos de fructificación, qué difícil esta palabra, y crecimiento, lo que sugiere que el verdadero liderazgo divino trae consigo bendiciones y vitalidad para la comunidad. La tierra que se abre y traga a Korah y sus seguidores es una imagen poderosa que simboliza el destino de aquellos que desafiaban la autoridad divina. Alegóricamente, puede ser visto como una representación de la caída inevitable de aquellos que actúan con arrogancia y rebelión contra la orden divina. La tierra, un elemento fundamental de la creación de Dios, se convierte en un agente de justicia divina, recordándonos que todo el mundo está bajo la soberanía de Dios. En un contexto más amplio, la rebelión de Korah puede ser visto como una advertencia contra el caos y la anarquía. La estructura y el orden son esenciales para la estabilidad y la prosperidad de cualquier sociedad. Al desafiar a Moisés y a Aarón, Korah estaba promoviendo una forma de anarquía que, de haber tenido éxito, podría haber desestabilizado toda la comunidad de Israel. Esta narrativa nos recuerda la importancia de respetar las estructuras y autoridades legítimas que han sido establecidas para el bienestar y la armonía de la sociedad. La alegoría también se extiende a la idea de la santidad y la separación. En la tradición judía, ciertos roles y funciones son sagrados y están reservados para aquellos que han sido designados por Dios. La insistencia de Korah en que toda la comunidad es santa puede ser una afirmación noble, pero en realidad subraya una falta de comprensión de la santidad y del orden divino. La santidad no es una excusa para la anarquía, sino un llamado a respetar y honrar el orden establecido por Dios. Finalmente, la historia de Korah nos enseña sobre la importancia de la humildad y la aceptación de nuestro lugar en el orden divino. Moisés es un modelo de humildad y obediencia a Dios, mientras que Korah representa la arrogancia y el deseo desmedido de poder. Además, alegóricamente, esto nos invita a reflexionar sobre nuestras propias ambiciones y a buscar una mayor comprensión y aceptación de los roles que Dios nos ha asignado. En conclusión, la rebelión de Korah, vista a través del prisma del Remes, ofrece una rica alegoría sobre la lucha contra la autoridad divina
la validación de los líderes auténticos y la importancia de respetar las estructuras establecidas por Dios. Nos recuerda la necesidad de la humildad, la obediencia y el respeto por el orden divino en nuestras vidas y nuestras comunidades. En lo que es el Drash, o sea, la exégesis, el Midrash ofrece una interpretación profunda y detallada de la rebelión de Korah, destacando elementos de arrogancia y egoísmo que no son tan evidentes en la lectura literal del texto bíblico. Según el Midrash, Korah no solo cuestiona la autoridad de Moisés y Aarón, sino que también socava la paz y la unidad del pueblo de Israel. Esta interpretación nos permite entender mejor las motivaciones y consecuencias de la rebelión de Korah y el mensaje de la Torá que quiere transmitir a través de esta historia. Korah es presentado en el Midrash como un hombre de gran inteligencia y carisma, pero su orgullo y ambición lo llevaron a desafiar el liderazgo divinamente establecido. El Midrash nos dice que Korah era rico y tenía una posición importante dentro de la comunidad de Leví. Sin embargo, a pesar de su estatus, no estaba satisfecho y deseaba más poder. Este deseo de poder y reconocimiento personal es visto como la raíz de la rebelión. Una de las enseñanzas claves del Midrash es que la arrogancia y el egoísmo pueden destruir la armonía y la cohesión de la comunidad. Korah, al cuestionar la autoridad de Moisés y Aarón, estaba en realidad sembrando discordia y división entre el pueblo de Israel. Su desafío no era solo una cuestión de liderazgo, sino una amenaza a la unidad y la paz de la comunidad. El Midrash utiliza este relato para advertirnos sobre los peligros del orgullo y la ambición desmedida, y cómo esto puede llevar a la destrucción de la comunidad. El Midrash también interpreta la reacción divina a la rebelión de Korah como una indicación de la gravedad de su acto. La apertura de la tierra para tragar a Korah y sus seguidores y el fuego divino que consume a los 250 hombres subrayan que la rebelión contra el liderazgo divinamente elegido es una transgresión seria. Este castigo no solo sirve como una advertencia para los demás, sino que también reafirma la necesidad de mantener la cohesión bajo el liderazgo que Dios ha designado. La vara floreciente de Aarón es interpretada en el Midrash como un símbolo de paz y vida, a diferencia de la destrucción y el caos que trae la rebelión. La barra florecida representa la bendición y la vitalidad que proviene del liderazgo legítimo y obediente a Dios. El Midrash enfatiza que Aarón, como sumo sacerdote, no solo es un líder espiritual, sino también un pacificador y un símbolo de la vida y la prosperidad de la comunidad. El Midrash también destaca la humildad de Moisés en contraste con la arrogancia de Korah. Moisés a lo largo de toda la narrativa busca resolver el conflicto de manera pacífica y muestra su disposición a aceptar la voluntad de Dios. Esta humildad se ve como una cualidad esencial para el liderazgo, en contraste con la ambición y el orgullo de Korah. Además, el Midrash ofrece una perspectiva sobre el impacto a largo plazo de la rebelión de Korah. Nos enseña que las consecuencias de la discordia y la división pueden perdurar afectando a generaciones futuras. La historia de Korah sirve como una lección eterna sobre la importancia de la unidad y la paz en la comunidad y la necesidad de seguir el liderazgo divinamente ordenado. En un nivel más profundo, el Midrash nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y comunidades.
Nos desafían a examinar nuestras motivaciones y a buscar siempre la paz y la unidad, evitando la arrogancia y el egoísmo que pueden llevar a la discordia. Nos recuerda que el verdadero liderazgo no se basa en el poder y el reconocimiento personal, sino en el servicio, la humildad y la obediencia a Dios. La interpretación midrashica de la rebelión de Korah también incluye varias historias y detalles adicionales que enriquecen nuestra comprensión del texto. Por ejemplo, se nos dice que Korah utilizó argumentos engañosos, perdón, y manipuladores para ganar el apoyo de los líderes de la comunidad. También se nos enseña que sus seguidores no eran simples seguidores ciegos, sino personas que también tenían de sus propias ambiciones y deseos de poder. El Midrash subraya que la prueba del incienso no fue una simple demostración de poder, sino una forma de mostrar la santidad y la seriedad del servicio a Dios. Solo aquellos que habían sido divinamente designados podían ofrecer incienso, y cualquier intento de usurpar este rol, que era sagrado, sería castigado severamente. Esto refuerza la idea de que las funciones sagradas y el liderazgo espiritual deben ser respetados y honrados. En conclusión, la exégesis del Midrash sobre la rebelión de Korah nos ofrece una visión más rica y profunda de esta historia bíblica. Nos enseña sobre los peligros de la arrogancia y el egoísmo, la importancia de la unidad y la paz comunitaria y la necesidad de respetar el liderazgo divinamente elegido. Nos desafía a ser humildes, a buscar siempre la armonía y seguir el camino de Dios que Él ha establecido para nosotros y nuestra comunidad. En el nivel de Sot, el, eh, el nivel místico. Desde una perspectiva mística, la historia de Korah en la Torá ofrece una rica trama de simbolismos y significados espirituales profundos que van más allá de la narrativa superficial. Korah simboliza la fuerza del caos y la desunión, elementos que intentan perturbar el equilibrio y la armonía del universo divinamente ordenado. En el misticismo, todo en el universo está interconectado y gobernado por flujos de energía divina que busca mantener la armonía y el equilibrio. Korah, al desafiar la autoridad de Moisés y Aarón, representa una ruptura en este flujo energético. Su rebelión no es solo una cuestión política o social, sino una manifestación de fuerzas negativas que buscan desestabilizar la estructura sagrada del mundo. La apertura de la tierra y el consumo de fuego divino son símbolos poderosos dentro de la tradición mística. La tierra que se abre y traga a Korah y sus seguidores simboliza la separación definitiva entre las fuerzas negativas y la comunidad sagrada de Israel. Este acto de la tierra representa el juicio divino que purifica y elimina las influencias destructivas que amenazan la cohesión espiritual del pueblo. El fuego que consume a los 250 hombres que presentan el incienso, se puede interpretar como una manifestación de la energía divina que quema y purifica. En el misticismo, el fuego es a menudo un símbolo de transformación y renovación. Este fuego divino no solo destruye, sino que también purifica y reafirma la santidad del servicio de Dios. Es un recordatorio de que solo aquellos que están verdaderamente alineados con la voluntad divina pueden participar en los actos sagrados sin enfrentar consecuencias
devastadoras. La vara florecida de Aarón es quizás uno de los símbolos más profundos en este contexto místico. La vara, que florece y produce flores y almendras, es un símbolo de la vida y la renovación espiritual. Indica que la verdadera santidad y liderazgo están alineados con el flujo de la energía divina, representada por la floración milagrosa. Este evento demuestra que Aarón y por extensión Moisés están en perfecta sintonía con las fuerzas divinas que gobiernan el universo. El hecho de que la vara de Aarón produzca almendros es también significativa en la tradición mística. Las almendras, con su rápida floración, simbolizan la idea de que las bendiciones y la vitalidad que proviene del liderazgo divino pueden manifestarse rápidamente y con gran impacto. Esta floración es una señal de la aprobación y la elección divina, mostrando que el liderazgo de Aarón no es solo legítimo, sino también vital para la prosperidad espiritual del pueblo de Israel. Desde esta perspectiva mística, Korah y sus seguidores, al desafiar la armonía y el orden divino, se autoexcluyen del ciclo de la vida. Su rebelión representa una desconexión de las energías divinas que sustentan y nutren al mundo. En lugar de contribuir al flujo de vida y bendición, se alinean con fuerzas destructivas que llevan la separación y la muerte. La historia de Korah, vista a través de los ojos del misticismo, nos enseña sobre la importancia de la alineación con la voluntad divina y el flujo de energía que mantiene el equilibrio de todo el universo. Nos recuerda que la verdadera santidad y liderazgo provienen de la conexión con estas fuerzas divinas y que cualquier intento de perturbar este equilibrio puede tener consecuencias graves y destructivas. En un nivel más profundo, esta narrativa nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y cómo nos alineamos con las energías divinas. Nos desafían a examinar nuestras motivaciones y a buscar siempre la armonía y el equilibrio en nuestras acciones y decisiones. Nos recuerda que al igual que la vara de Aarón, podemos florecer y prosperar cuando estamos en sintonía con la voluntad divina y las fuerzas que gobiernan al universo. El misticismo también nos enseña que cada individuo tiene un papel único y esencial en el gran esquema del universo. La rebelión de Korah nos advierte sobre los peligros de la arrogancia y el deseo de poder que puede llevarnos a desafiar este orden divino. Al comprender y aceptar nuestro lugar en el mundo, podemos contribuir a la armonía y la paz que son esenciales para la vida y la prosperidad. En conclusión, la interpretación mística de la historia de Korah nos ofrece una visión rica y profunda sobre la importancia de la armonía, la santidad y el liderazgo divino. Nos enseña que al estar alineados con el flujo de la energía divina, podemos florecer y vivir en paz y prosperidad. La historia de Korah es un recordatorio eterno de la necesidad de respetar y honrar el orden divino que sustenta y gobierna todo nuestro mundo. ¿Cómo se aplica todo esto a la vida diaria? La historia de Korah, aunque se desarrolla en un contexto bíblico antiguo, ofrece lecciones valiosas y atemporales que son plenamente aplicables a nuestra vida diaria. Una de las enseñanzas más importantes es la necesidad de respetar la autoridad y las estructuras establecidas por Dios. En nuestro día nos enfrentamos a situaciones donde el ego y la arrogancia pueden llevar a la discordia y la desunión. Reflexionar sobre la historia de Korah puede ayudarnos a manejar estos desafíos de manera más sabia y constructiva. En primer lugar, la rebelión de Korah nos muestra las consecuencias destructivas
de no respetar las jerarquías y autoridades legítimas. En nuestras vidas esto puede traducirse en la importancia de reconocer y valorar el liderazgo a nuestras comunidades, ya sea en el ámbito familiar, profesional o social. Cuestionar y desafiar constructivamente es parte del crecimiento, pero hacerlo desde el egoísmo y la envidia puede llevar a la desunión y al caos. Es crucial distinguir entre una crítica constructiva y una rebelión destructiva y actuar siempre desde un lugar de respeto y humildad. La historia nos enseña también sobre el peligro del ego y la arrogancia. Korah y sus seguidores permitieron que sus ambiciones personales nublaran su juicio, trayendo consigo consecuencias desastrosas. En nuestras vidas cotidianas es fácil caer en la trampa del orgullo, especialmente en situaciones de conflicto o competencia. Aprender a controlar nuestro ego, a reconocer nuestras limitaciones y a actuar con humildad es esencial para mantener relaciones saludables y armoniosas. La elección de la vara floreciente de Aarón es particularmente relevante. Este milagro nos recuerda que la verdadera autoridad y liderazgo viene acompañado de signos de vida y renovación. En términos prácticos, esto significa que los líderes auténticos son aquellos que inspiran, que promueven el crecimiento y la armonía, y que guían con sabiduría y compasión. En nuestras interacciones diarias, ya sea como líderes o seguidores, debemos aspirar a crear un entorno donde la vida y la renovación florezcan. Además, la historia subraya la importancia de la paz y de la unión. La rebelión de Korah introdujo una gran desunión de la comunidad de Israel. En nuestras comunidades actuales, ya sea familiares, laborales o sociales, la paz y la unidad son fundamentales para el bienestar colectivo. Esto no significa la ausencia de desacuerdos, sino la capacidad de manejar respetuosamente y constructivamente estos desacuerdos. Promover la cohesión y trabajar hacia objetivos comunes es esencial para el éxito y la felicidad de cualquier grupo. La reacción divina a la rebelión de Korah también nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias en la vida diaria. Nuestras decisiones y comportamientos afectan no solo a nosotros mismos, sino también a quienes nos rodean. Actuar con integridad, respetar a los demás y seguir principios éticos sólidos son prácticas que pueden prevenir conflictos y promover un entorno positivo y armonioso. Finalmente, la historia de Korah nos invita a reflexionar sobre nuestro papel en nuestra comunidad, en nuestras comunidades, y cómo podemos contribuir al bien común. Cada uno de nosotros tiene un papel único y valioso, y reconocer y respetar las habilidades y contribuciones de los demás es crucial para el funcionamiento armonioso de cualquier grupo. La envidia y el deseo de poder pueden cegarnos a esta realidad, mientras que la humildad y el respeto pueden fortalecer nuestras relaciones, nuestra comunidad en general. En resumen, la historia de Korah, aunque antigua, tiene lecciones muy relevantes para nuestra vida diaria. Nos enseña sobre la importancia de respetar la autoridad y las estructuras legítimas, de controlar nuestro ego, de promover la paz y la unidad y de actuar con integridad. Al aplicar estas enseñanzas en nuestras vidas, podemos contribuir a crear comunidades más armónicas y prósperas, donde la verdadera autoridad se manifiesta a través de signos de vida y renovación. La historia de Korah nos recuerda que al valorar la paz y la unidad y al seguirlas la guía de líderes auténticos, podemos construir un entorno más justo y equitativo para todos. Con respecto a la Haftará de Korah, que corresponde a Isaías 66, 1-24, veamos
de acuerdo al Pardés, el Pshat. Es una poderosa profecía que habla de la grandeza de Dios, su juicio sobre los injustos y la futura restauración de Jerusalén. En esta sección Isaías transmite varios mensajes claves sobre la naturaleza de Dios y su relación con la humanidad. Isaías comienza declarando la grandeza y la majestad de Dios, afirmando que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Esta declaración subraya la soberanía absoluta de Dios sobre toda la creación y establece un contraste con los templos y los lugares de cultos hechos por el hombre. Dios es inmenso e incomparable y no puede ser contenido en estructuras humanas. El profeta critica a aquellos que realizan sacrificios y rituales religiosos sin sinceridad y devoción. Isaías menciona que aunque las personas pueden ofrecer sacrificios de toros, corderos y otras ofrendas, estos actos no tienen valor si no vienen acompañados de un corazón sincero y una verdadera obediencia a Dios. En este sentido, Dios desprecia los sacrificios vacíos y los rituales realizados por mera costumbres o para ganar el favor divino, sin un verdadero arrepentimiento y compromiso espiritual. Isaías también anuncia el juicio de Dios sobre aquellos que se rebelan contra él y que cometen injusticia. Dios juzgará a los hipócritas y a los rebeldes, dejando claro que la justicia divina no se puede evitar. Este mensaje es una advertencia a aquellos que piensan que pueden engañar a Dios con apariencias externas de piedad mientras continúan con sus malas acciones en secreto. La profecía concluye con una visión de la restauración y la gloria futura de Jerusalén. Isaías describe cómo Dios traerá consuelo y alegría a su pueblo y cómo Jerusalén será un lugar de bendición y prosperidad. Los enemigos de Dios y aquellos que oprimen a su pueblo serán juzgados y eliminados, asegurando la paz y la justicia en la futura Jerusalén restaurada. En este contexto, Isaías utiliza imágenes poderosas para transmitir la inminente intervención divina y la transformación del mundo. La visión de la restauración incluye la reunión de todas las naciones para adorar a Dios en Jerusalén, mostrando la universalidad de la salvación y la soberanía de Dios sobre toda la gente. La Haftará de Coraj en Isaías 66, 1, 24 nos ofrece un significado simple, un mensaje claro sobre la grandeza y soberanía de Dios, la importancia de la sinceridad en el culto, el juicio sobre los injustos y la futura restauración de Jerusalén. Nos recuerda que Dios busca una relación auténtica con su pueblo, basada en la sinceridad, la justicia y la verdadera devoción, y que su plan final incluye la redención y la glorificación de Jerusalén como centro de adoración para todas las naciones. En el remes, en el significado alegórico de esta haftará, el mensaje de Isaías en esta haftará puede entenderse como una alegoría del verdadero culto frente a la hipocresía, un tema recurrente en las enseñanzas de los profetas. Isaías transmite que Dios no se complace en sacrificios vacíos y rituales realizados sin sinceridad. Lo que él realmente busca es la sinceridad y la justicia en el corazón de las personas. Dios, al declarar que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies, está estableciendo una alegoría de su omnipresencia y majestad, subrayando que su santidad no puede ser confinada a estructuras humanas o rituales superficiales. Esta declaración
es una llamada para entender que el verdadero culto a Dios va más allá de los sacrificios físicos y los templos materiales. Se trata de una devoción sincera y una conexión espiritual auténtica. La crítica de Isaías a los sacrificios sin corazón es una alegoría de la hipocresía religiosa. Aquellos que ofrecen toros, corderos y otras ofrendas sin un verdadero arrepentimiento y sin un compromiso justo son vistos como hipócritas. Son sacrificios que son comparados con actos abominables cuando no van acompañados de un corazón sincero. Esta alegoría resalta que el valor de los rituales religiosos no reside en los actos externos, sino en la pureza de la intención y la rectitud del comportamiento de los que los realizan. El juicio anunciado por Isaías contra los injustos es una alegoría de la purificación espiritual. Dios juzgará a aquellos que se rebelan contra Él y cometen injusticias, eliminando la hipocresía y la maldad. Este juicio puede ser visto como un proceso de purificación donde el pueblo de Dios es refinado y limpiado de las impurezas del pecado y la hipocresía. Es un recordatorio de que la justicia divina no solo castiga el mal, sino que también busca restaurar la santidad y la justicia en la comunidad. La visión de la restauración y la gloria futura de Jerusalén es una alegoría de la renovación espiritual que Dios promete a su pueblo. Isaías describe una Jerusalén restaurada, llena de consuelo, alegría y prosperidad, donde las naciones se reúnen para adorar a Dios. Esta imagen de Jerusalén puede ser vista como un símbolo del estado espiritual ideal que Dios desea para su pueblo. Un lugar de paz, justicia y verdadera adoración. La restauración no es solo física, sino también espiritual, reflejando una renovación interna que trae consigo una relación más profunda y auténtica con Dios. Además, la reunión de todas las naciones para adorar en Jerusalén subraya la universalidad de la salvación y la soberanía de Dios. Esta alegoría nos enseña que el verdadero culto y la justicia no son solo para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad. Dios busca una adoración universal, donde todas las naciones reconozcan su grandeza y se unen en una devoción sincera. En conclusión, el mensaje de Isaías en la Haftará de Koraj, visto desde una perspectiva alegórica, nos enseña sobre la importancia de una fe auténtica y un compromiso recto. La crítica a los sacrificios vacíos y la hipocresía nos recuerda que el verdadero culto a Dios debe ser sincero y justo. El juicio y la restauración anunciados por Isaías son símbolos de la purificación y la renovación espiritual que Dios promete a su pueblo, resaltando la importancia de vivir una vida de integridad y devoción genuina. El Drash, la exégesis en la Haftará, es una rica fuente de enseñanza que los comentaristas han explorado a lo largo de los siglos. Esta sección de Isaías destaca de manera prominente la crítica a la hipocresía religiosa y la necesidad de alinear las acciones con las intenciones, así como la fe con la práctica. Isaías comienza declarando la grandeza y majestad de Dios, estableciendo el trono para su mensaje. Así dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que podrían construirme? ¿Dónde está la casa que podrían construirme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Dice Isaías 66:1. Este versículo enfatiza
que Dios no puede ser contenido en estructuras humanas y que su presencia y soberanía abarcan todo el universo. Este es un recordatorio de que el culto a Dios no debe limitarse a rituales y templos, sino que debe reflejar una verdadera devoción y una conexión espiritual genuina. La crítica de Isaías a los sacrificios sin sinceridad es central en esta Haftará. En Isaías 66:3, el profeta dice: el que sacrifica un buey es como quien mata a un hombre, el que sacrifica un cordero, como quien quiebra el cuello a un perro, el que ofrece una ofrenda de grano, como quien ofrece sangre de cerdo, el que quema incienso, como quien bendice a un ídolo. Todos ellos han escogido sus propios caminos y su alma se deleita en sus abominaciones. Este versículo es una crítica mordaz a aquellos que realizan rituales religiosos sin un verdadero arrepentimiento y sin una vida justa. Isaías está diciendo que los sacrificios y las ofrendas no tienen valor si no están acompañados de un corazón sincero y una vida moralmente recta. Los comentaristas señalan que esta crítica a la hipocresía religiosa no solo se aplica a los antiguos israelitas, sino que es un mensaje eterno para todas las generaciones. La Haftará resalta la necesidad de alinear nuestras acciones con nuestras intenciones y de vivir nuestra fe de manera coherente con nuestras prácticas diarias. Dios rechaza el culto superficial y llama a un compromiso genuino con la justicia y la rectitud. El llamado de Isaías a un culto auténtico y una vida de justicia se refuerza también en Isaías 66:4. También yo escogeré sus calamidades y traeré sobre ellos lo que temen, porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo ante mis ojos y escogieron lo que no me agrada. Este versículo subraya que la falta de respuesta a la obediencia a la voz de Dios resultan en consecuencias negativas. Dios no solo observa las acciones externas, sino también las intenciones y los deseos de corazón. La promesa de restauración de Jerusalén en los versículos finales del Haftará es un recordatorio poderoso de la esperanza y la redención que vienen con la verdadera devoción y el arrepentimiento sincero. Isaías 66, 10, 11 dice: Alegraos con Jerusalén y regocijaos por ella. Todos los que la amáis, gozaos con ella, con gran gozo. Todos los que lleváis luto por ella, para que os maméis y os saciéis de los pechos de su consuelo, para que bebáis profundamente y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Estos versículos describen un futuro en el que Jerusalén será restaurada y se convertirá en una fuente de consuelo y alegría para todos los que la aman. Este mensaje de esperanza es crucial, ya que ofrece una visión redencial y renovación que se logra a través de una auténtica devoción a Dios y un compromiso con la justicia. La restauración de Jerusalén simboliza la recompensa divina por la fidelidad y el arrepentimiento genuino. Además, Isaías 66, 18 y 19 dice: porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. El tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Y pondré entre ellos señal y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut y Lut, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas
que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Este pasaje destaca la visión universal de Isaías, donde todas las naciones se unirán para adorar a Dios. Esto refuerza la idea de que la verdadera devoción y justicia trascienden fronteras y culturas, y que el mensaje de Dios es para toda la humanidad. En resumen, la exégesis del Haftará de Korah en Isaías 66, 1-24 resalta la crítica a la hipocresía religiosa y la necesidad de un culto auténtico a una vida de justicia. Dios rechaza el culto superficial y llama a un compromiso genuino con la justicia y la rectitud. La promesa de restauración de Jerusalén es un recordatorio de la esperanza y la redención que vienen con la verdadera devoción y el arrepentimiento sincero. Esta Haftará nos desafía a vivir nuestras vidas de manera que reflejen una fe auténtica y un compromiso recto, alineados con la voluntad divina. En el nivel de místico, el nivel Sot, místico del Haftará, eh, nos ofrece una profunda visión sobre la grandeza de Dios, el juicio divino y la restauración de Jerusalén, que simboliza el proceso del Tikkun Olam, o sea, la reparación del mundo. Este proceso es central en el misticismo, ya que busca la armonía y la elevación de la creación hacia su estado perfecto y divino. Isaías comienza declarando: así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Isaías 66:1. En términos místicos, esta declaración refleja la relación íntima y dinámica entre lo espiritual y lo material. El cielo, como trono de Dios, simboliza los reinos superiores y espirituales, mientras la tierra, como estrado de sus pies, representa el mundo físico y material. Esta conexión entre cielo y tierra enfatiza que lo espiritual y lo material están intrínsecamente ligados y que las acciones en el mundo físico tienen repercusiones en los reinos espirituales. La crítica de Isaías a los sacrificios sin sinceridad se entiende en el misticismo como un llamado a la integridad espiritual. Los sacrificios y rituales vacíos carecen de valores si no están acompañados de una verdadera devoción y justicia. En términos místicos, esto significa que nuestras acciones deben reflejar nuestras intenciones y estar alineados con la voluntad divina. La verdadera devoción y la justicia son esenciales para manifestar la divinidad en el mundo físico y para avanzar en el proceso de Tikkun Olam. El juicio divino que Isaías anuncia sobre aquellos que se rebelan y cometen injusticias es visto en el misticismo como un acto de purificación y elevación. En Isaías 66:4 se dice: también yo escogeré sus calamidades y traeré sobre ellos lo que temen, porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo ante mis ojos y escogieron lo que no me agrada. Este versículo subraya que el juicio de Dios no solo castiga, sino que también purifica, eliminando la impureza y elevando la creación hacia un estado de mayor santidad. Esta purificación es parte del proceso del Tikkun Olam, donde el mal es erradicado y la creación se eleva hacia su perfección divina. La promesa de restaurar Jerusalén en los versículos finales del Haftará es una poderosa imagen mística de la redención y renovación espiritual. Isaías 66, 10, 11 dice: alegraos con Jerusalén y regocijaos por ella. Todos los que la amáis, gozaos con ella, con gran gozo. Todos los que lleváis lutos por ella, para que os maméis y os saciéis de los pechos de sus consuelos,
para que bebáis profundamente y os deleitéis con el resplandor de la gloria. Jerusalén, el misticismo representa el punto de conexión entre lo divino y lo humano, el lugar donde la divinidad se manifiesta en su forma más pura en el mundo físico. La restauración de Jerusalén simboliza la culminación del proceso del Tikkun Olam, donde la armonía y la paz prevalecen y la presencia divina se manifiesta plenamente. Además, en Isaías 66, 18, 19, describe la unión de todas las naciones para adorar a Dios en Jerusalén. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut y Lut, que dispararon arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Esta visión de la universalidad, de la adoración y la unión de todas las naciones simboliza la integración y la armonización de todas las partes de la creación, reflejando el objetivo final del Tikkun Olam. En conclusión, la interpretación mística del Haftará de Korah, que es Isaías 66, 1, 24, nos enseña sobre la relación entre lo espiritual y lo material, la necesidad de la integridad espiritual y el proceso de purificación y elevación que lleva a la redención final. La visión de Isaías sobre la grandeza de Dios y la restauración de Jerusalén simboliza el proceso de Tikkun Olam, donde la creación es purificada, elevada y finalmente restaurada a su estado perfecto y divino. Esta Haftará nos llama a manifestar la divinidad en el mundo físico a través de acciones justas y sinceras y a contribuir al proceso de reparación y redención del mundo. ¿Cuál es la aplicación diaria en nuestras vidas de esta Haftará? La Haftará de Isaías 66, 1, 24 ofrece un mensaje atemporal que nos desafía a reflexionar sobre la sinceridad de nuestro culto y nuestras acciones. Este pasaje no solo habla de la antigua Israel, sino que también nos interpela hoy en día, invitándonos a evaluar y a alinear nuestras intenciones con nuestras prácticas diarias, buscando una relación auténtica y honesta con Dios. Uno de los mensajes centrales de esta Haftará es la crítica a los sacrificios vacíos y rituales realizados sin sinceridad. Isaías destaca que Dios no se complace en sacrificios y ofrendas que no van acompañados de un corazón sincero y una vida justa. En nuestra vida diaria, esto nos desafía a ir más allá de las apariencias externas y a cultivar una devoción genuina. No basta con cumplir con los rituales religiosos o las prácticas espirituales, sino que hay que respaldarlas por una verdadera intención de vivir de acuerdo con los principios divinos. Acordémonos que los sacrificios que se hacían antiguamente, hoy en día, son reemplazados por los rezos. O sea que hay que entender, cuando dice sacrificios, hoy en día, hay que entenderlo como que se refiere a los rezos. Esta reflexión nos invita a examinar nuestras acciones y motivaciones. ¿Estamos actuando con justicia y compasión en nuestras interacciones diarias? ¿Nuestras prácticas religiosas reflejan una verdadera devoción a Dios? Es crucial que nuestras intenciones y acciones estén alineadas. Esto significa actuar con integridad, siendo coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos, y buscando siempre el bienestar de los demás. La promesa de redención
y restauración de Jerusalén, el Haftará, es un recordatorio inspirador de que la verdadera devoción se manifiesta en acciones justas y compasivas. Isaías describe una Jerusalén restaurada, llena de consuelo y alegría, donde la justicia y la paz prevalecen. Este ideal nos motiva a trabajar hacia la justicia y la rectitud en nuestras propias comunidades. No se trata solo de esperar la redención futura, sino de contribuir activamente a la creación de un mundo más justo y compasivo en el presente. Además, la Haftará nos llama a buscar una relación auténtica y honesta con Dios. Esto implica una comunicación sincera en nuestras oraciones, una apertura para recibir la guía divina y una disposición para actuar de acuerdo con esta guía. La relación con Dios no debe ser vista como una serie de transacciones rituales, sino como una conexión viva y dinámica que afecta todas las áreas de nuestra vida. La crítica de Isaías a los sacrificios sin corazón también nos recuerda la importancia de la humildad, reconocer nuestras fallas y limitaciones. Es un paso esencial para el crecimiento espiritual. Aceptar que necesitamos mejorar y estar dispuestos a cambiar nuestras acciones para alinearlas con los principios divinos es una muestra verdadera de devoción y humildad. En nuestras comunidades, la enseñanza de Isaías sobre la integridad y la justicia puede inspirarnos a ser agentes de cambios positivos. Podemos trabajar para construir comunidades donde la justicia, la compasión y la sinceridad sean valores centrales. Esto puede implicar acciones concretas como ayudar a los necesitados, defender la justicia social, promover la paz y la reconciliación. La visión de Isaías sobre la reunión de todas las naciones para adorar a Dios en Jerusalén subraya la universalidad de la justicia y la devoción. Recordemos que estos principios no están limitados a una sola comunidad o cultura, sino que son valores universales que todos debemos aspirar a vivir. En un mundo cada vez más interconectado, esta visión nos desafía a ver más allá de nuestras diferencias y a trabajar juntos para construir un mundo más justo y armonioso. En resumen, la Haftará de Isaías nos desafía a reflexionar sobre la sinceridad de nuestro culto y nuestras acciones diarias. Nos llama a alinear nuestras intenciones con nuestras prácticas, buscando una relación auténtica y honesta con Dios. La promesa de redención y restauración de Jerusalén nos inspira a trabajar hacia la justicia y la rectitud, recordando que la verdadera devoción se manifiesta en acciones justas y compasivas. Al aplicar estas enseñanzas en nuestras vidas diarias podemos contribuir a la creación de un mundo más justo, compasivo y espiritualmente enriquecedor. ¿Cuál es la relación entre la parashá de Korah y la Haftará de Isaías? La parashá de Korah y la Haftará de Isaías 66, 1-24 comparten temas profundamente relevantes que se entrelazan para ofrecer enseñanzas significativas sobre la rebelión, la autenticidad en el servicio a Dios y las consecuencias de la hipocresía y la desunión. En la Parashá Korah somos testigos de la rebelión de Korah, Datán, Abiram y 250 líderes de la comunidad contra la autoridad de Moisés y Aarón. Korah cuestiona la legitimidad de su liderazgo y busca elevarse a sí mismo, lo que resulta de un acto de arrogancia y desunión. La consecuencia de esta rebelión es severa. La tierra se abre y traga a los rebeldes, y un fuego divino consume a los 250 hombres. La vara floreciente de Aarón
que produce flores y almendras, sirve como un signo de elección divina y la legitimidad de su liderazgo. Este evento subraya la importancia de la humildad, la obediencia y la unidad bajo el liderazgo ordenado por Dios. Por otro lado, la Haftará de Isaías critica la hipocresía religiosa y el culto superficial. Isaías condena a aquellos que realizan sacrificios y rituales sin un corazón sincero ni una vida justa. Dios no se complace en ofrendas vacías, sino que busca sinceridad, justicia y verdadera devoción. La profecía también anuncia el juicio sobre los injustos y la promesa de la futura restauración de Jerusalén, donde prevalecerán la paz y la justicia. Esta visión subraya la importancia de la integridad espiritual y la conexión genuina con Dios. La relación entre estas dos lecturas se manifiesta en varios niveles. Primero, rebelión y autenticidad. Ambas lecturas abordan el tema de la rebelión contra la autoridad divina. En la Parashá, la rebelión de Korah es un desafío abierto a la estructura divina establecida, mientras que en la Haftará Isaías denuncia la rebelión interna de aquellos que practican un culto superficial e hipócrita. En ambos casos, la falta de autenticidad y la desobediencia resultan en consecuencias graves. Segundo, sinceridad y justicia. Tanto la Parashá como la Haftará enfatizan la necesidad de sinceridad y justicia en nuestra relación con Dios. La Parashá destaca importancia en aceptar el liderazgo divino con humildad y unidad, mientras que la Haftará llama a un culto sincero y una vida de justicia. Ambos textos nos enseñan que la verdadera devoción no se basa en rituales vacíos, sino en acciones que reflejan integridad y justicia. Tercero, consecuencias de la hipocresía y la arrogancia. La parasha muestra la consecuencia devastadora de la arrogancia y la desunión a través del castigo de Korah y sus seguidores. De manera similar, la Haftará advierte sobre el juicio divino que caerá sobre los hipócritas que no viven de acuerdo con los principios de justicia y sinceridad. Ambos textos subrayan que la hipocresía y la arrogancia son inaceptables ante los ojos de Dios. Cuarto, signos de autoridad y redención. La vara floreciente de Aarón en la Parashá es un signo de la autoridad divina y la elección legítima. En la Haftará, la visión de la restauración de Jerusalén representa la redención y la manifestación de la presencia divina en un futuro de justicia y paz. Estos signos nos recuerdan que la verdadera autoridad y redención provienen de una conexión genuina con lo divino y de acciones que reflejan esa integridad. Quinto, llamado a la devoción, sinceridad y la unidad. Juntas, la Parashá y la Haftará nos llama a una devoción sincera y a respetar las estructuras divinas. Nos desafían a alinear nuestras acciones con nuestras intenciones, a vivir con justicia y compasión y a trabajar por la unidad en nuestras comunidades. Estas lecturas nos inspiran en buscar una relación auténtica con Dios y a contribuir a la paz y a la justicia en el mundo. En conclusión, la Parashá Korah y la Haftará de Isaías 66, 1, 24 nos ofrece enseñanzas complementarias sobre la importancia de la sinceridad, la justicia y la obediencia a la autoridad divina. Nos llaman a reflexionar sobre nuestras propias prácticas y motivaciones y a esforzarnos por vivir de manera que nuestra devoción a Dios sea genuina y nuestras acciones reflejen integridad y compasión. A través de estos textos
Aprendemos que la verdadera relación con Dios y la redención vienen de una conexión profunda y sincera con lo divino y de un compromiso con la justicia y la unidad en nuestras comunidades. Queridos amigos, la Parashá Korah y la Haftará de Isaías nos ofrecen valiosas lecciones sobre la importancia de la autenticidad, el liderazgo y la integridad de nuestra relación con Dios. La rebelión de Korah nos recuerda las consecuencias del egoísmo y la desunión, mientras que las palabras de Isaías nos llaman a un servicio sincero y justo. Espero de todo corazón que estas enseñanzas nos inspiren a vivir con sinceridad y justicia, buscando siempre paz y la unidad en nuestras comunidades, que aprendamos a valorar y respetar la autoridad divina, reconociendo que la verdadera devoción se manifiesta en acciones que reflejan nuestra fe y compromiso con Dios. Que tengamos todos un Shabbat Shalom en este día de descanso que nos traiga paz, reflexión y renovación espiritual. Nos seguimos viendo si Dios quiere.